Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Bien, que el Señor les bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos que también nos miran a través de YouTube. Que la bendición del cielo sea sobre su vida. Damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube llamado Ain Recoleta. Así que también saludamos a nuestros hermanos, como también ya a los hermanos que nos están observando por Facebook Live. Que la gracia del Señor sea sobre vuestros corazones. En esta noche vamos a ir a la palabra del Señor, que se encuentra en el segundo libro o la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer del verso 7 al 10. Del verso 7 al 10 vamos a leer la eterna y poderosa palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Padre, oramos, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor, a esta hora de la noche. Oramos, Señor, para que a través de esta palabra muchas vidas puedan ser bendecidas, muchas vidas puedan ser edificadas. Predicamos, Señor, a esta hora de la noche, pero muchos tal vez nos verán una mañana, una tarde, a la hora, Padre, que miren esta grabación, sus vidas puedan ser bendecidas, Señor, que podamos alcanzar muchas almas, no solamente, Padre, aquí en nuestro país, sino que a través, Señor, de esta tecnología del Internet, podemos, Señor, atravesar la frontera y poder llegar a muchos lugares con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta noche tiene por título El aguijón de Pablo. El aguijón. Algo que clavaba y causaba dolor. Hay muchas teorías acerca de cuál era el aguijón de Pablo. No hay certeza entre los eruditos de cuál realmente era el aguijón, por lo cual Pablo había orado al Señor para que fuese quitado de él, porque le causaba molestia, porque le causaba dolor, y Pablo había orado al Señor para que le sanase, al cual la respuesta del Señor fue, bástate de mi gracia. Entonces, hay muchas teorías acerca del aguijón que Pablo tenía. Algunos dicen que pudo haber quedado con secuelas después que fue apiedrado en Listra.
Otros dicen que tal vez su aguijón era la culpa que él sentía por haber sido un perseguidor de la iglesia. Porque recordemos que él persiguió a la iglesia antes de convertirse, antes de tener ese encuentro con Jesús. Él fue un perseguidor de la iglesia, fue un torturador, torturaba a los hermanos. Muchos por su culpa fueron muertos. Tenemos el ejemplo de Esteban. Torturaba a los hermanos para que maldijesen el nombre de Cristo. Entonces muchos dicen que este era el aguijón, la culpa que sentía Pablo por haber perseguido a la iglesia. Y Pablo en varias de sus cartas hace referencia a este tema. Y otros dicen que el aguijón que tenía Pablo era su vista, que tenía una enfermedad, lo cual le impedía poder ver con claridad. Y tenemos el ejemplo de las cartas de Pablo, que muchas de las cartas que están acá en el Nuevo Testamento, Pablo no las escribía, las dictaba y tenía a su ayudante que le escribía lo que Pablo dictaba. Cuando vemos el libro de Gálatas, Gálatas es un libro que lo escribe Pablo, con puño y letra de Pablo. Y Pablo la escribe porque él se sentía molesto con esa iglesia, porque se estaban apartando de la gracia, permitiendo que entraran falsos maestros y enseñaran en la iglesia herejía. Y Pablo le envía una carta molesto. De tal forma estaba molesto Pablo que a los de Gálatas Pablo les dice necios. Tan necios soy que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Tan necios soy. Es como decirle estúpidos. Pablo estaba muy molesto. Y al finalizar la carta de Gálatas, Pablo escribe y dice, mira, con cuán grandes letras os escribo. Dando a entender la dificultad que él tenía. Pero Pablo se tomó la molestia de él escribir esa carta. Pero no sabemos realmente cuál de estas teorías que hay varias más, pero yo no digo estas tres, es la causante del aguijón de Pablo. Pero sí sabemos que era algo que a él le causaba molestia, que a él le causaba dolor, por lo cual él había orado al Señor, no una vez, no dos veces, sino que 3 veces había orado. Y a la tercera vez él recibe respuesta. Porque si Pablo no hubiese recibido respuesta a la tercera vez, hubiese orado 4, hubiese orado 5, 6, muchas veces más. Pero en la tercera vez que él ora, él tiene respuesta. Y la respuesta fue diciendo al Señor, no te lo voy a quitar, bástate de mi gracia. Pero este aguijón de Pablo, podemos extraer enseñanzas para nosotros. Este aguijón de Pablo, que Pablo tenía, a él le trajo enseñanza y las comparte con nosotros. Y aquí vamos a compartir algunas, amados del Señor, ya que no son muchos los minutos que tenemos, pero vamos a compartir algunas enseñanzas que nos entrega el aguijón de Pablo en su carne, en su cuerpo. En primer lugar, este aguijón que Pablo tenía le enseñaba a reconocer la dependencia de Dios. Que Pablo dependía total y exclusivamente de Dios. Porque Pablo reconoce que el aguijón que él tenía estaba siendo puesto en su carne para que él no se engrandeciera, para que él no dijera, yo he recibido todas estas cosas por mi capacidad, porque yo soy un hombre súper espiritual, porque yo me sé la escritura al revés y al derecho, sino que el aguijón le estaba enseñando a Pablo que él no dependía de sí mismo, sino que él
dependía de Dios. Porque Pablo dice que él fue llevado al cielo, fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas gloriosas y vio cosas maravillosas, que Pablo dice, no le es permitido al hombre expresar. Y él recibió cosas tremendas en el cielo, que eso a Pablo lo podía haber levantado, le podía haber sentido orgulloso, porque siempre esta carne, ¿no? Esta carne siempre va a querer engrandecerse, esta carne siempre va a buscar el orgullo de creer que nosotros conseguimos las cosas por nuestra capacidad, por nuestras habilidades, porque hay inteligencia en nosotros. Conseguimos todas estas cosas porque somos inteligentes. Conseguimos todas estas cosas porque tenemos fuerza, porque somos capaces. Y no reconocemos muchas veces que si algo logramos, no es por nuestra capacidad, es por la infinita gracia del Dios del cielo. Y el Señor a Pablo, a través de este aguijón, le estaba enseñando que no era porque él era Pablo, sino que solamente era por gracia de Dios. Y eso Pablo lo reconocía. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 9, Pablo dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Gloria al Señor. Aquí Pablo no está engrandeciéndose, no está diciendo yo he recibido tan grandes revelaciones que me hace superior a los demás apóstoles. Los demás apóstoles no se comparan conmigo porque yo fui llevado al cielo y recibí grandes revelaciones. No, Pablo dice totalmente lo contrario, porque Dios le estaba enseñando a ser dependiente de él. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Usted recuerde que antes de ser llamado Pablo, era Saulo, que significa deseado o pedido. Pero ahora ya no es Saulo, es Pablo. Un nombre que él se había cambiado, lo cual significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y en su nombre está reconociendo que él no es el grande, que el grande es aquel a quien él sirve. Y a quien él sirve es el Señor Jesucristo. Y él dice y reconoce que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para él. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo soy lo que soy, no porque lo merezca, no porque yo tenga mérito, no porque yo me haya convertido un día o yo haya estudiado a los pies de Gamaliel. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no tengo ningún mérito. Aún más, yo he trabajado bastante. He viajado, recorrido llevando el evangelio. He sufrido persecución, hambre. Pero todo esto lo he podido soportar por la gracia del Señor. Por su gracia. Y eso es lo que nos enseña este aguijón. Este aguijón.
depender de Dios. Pablo aprendió y enseñó que nadie debe tener un alto concepto de sí mismo, sino mantenerse en humildad, reconociendo que todas las cosas proceden de Dios. Es como dice Romano en el capítulo 15, que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es aquel que tiene misericordia, y si algo nosotros tenemos, si algo nosotros recibimos, es por la gracia bendita del Señor. Esto del aguijón de Pablo estaba enseñando a depender de Dios. Muchas veces el cristiano, el hombre, a veces piensa que todas las cosas las hace por su mérito. Y de la noche a la mañana el hombre puede perder todo. Todo. ¿Cuántos hoy día están asustados por esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cuántos hoy día tienen temor de perder sus trabajos? ¿Cuántos hoy día están atemorizados de perder sus ahorros de toda la vida? ¿Cuántos hoy día están atemorizados de perder sus fábricas, su industria? ¿Cuántos hoy día están con temor de perder su salud? ¿Cuántos hoy día están atemorizados que llegue el virus a su vida y tengan que irse a conectar a un respirador artificial? ¿Cuántos hoy día están asustados de llegar a un hospital que está colapsado, que no tenga atención? Así como hay, mañana no habrá. Pero lo que dependemos de Dios, no tenemos esos miedos, no tenemos esos temores, porque nosotros descansamos en el Señor, porque no dependemos de nuestra capacidad, dependemos del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así como un día el Señor me dio, también me lo puede quitar, y si me lo quita, gloria a Dios. Y si el Señor me lo quitó, también me lo puede devolver, gloria a Dios, porque dependemos de Dios. A veces las circunstancias que nos toca vivir, el problema que tenemos que atravesar, Dios también nos habla a través de las circunstancias. Que el jefecito, mi jefecito. Y el jefecito lo despidió, porque pensó que dependía del jefecito. No dependemos del jefecito. Dependemos del Dios del cielo. Y hay muchos que hoy día han perdido su trabajo y su esperanza siempre estuvo en su trabajo, en su esfuerzo. Ahora es una oportunidad que Dios da en esta adversidad, en este aguijón de la cesantía, para que aprendan a ser dependientes de Dios. A depender de Dios. Que podamos decir con toda confianza y seguridad: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. El salmista decía: fui joven y envejecido. Yo puedo decir eso. Fui joven, corría por los cerros. Aquí yo vivo a las faldas del cerro, aquí corría por los cerros. Ahora camino 100 metros y estoy. Fui joven, he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Eso, amado, en el Señor es confiar en el Señor. Eso es depender de Él. No dependemos de nadie, dependemos de Él. Él puede tocar a alguien para que nos bendiga, pero el que tocó ese corazón, y por muy duro que sea, es Dios. Es Dios el que hace las cosas. El aguijón nos enseña a depender de Él. El aguijón de la cesantía, el aguijón tal vez de la enfermedad,
No sé qué aguijón tiene tu cuerpo, pero el aguijón nos enseña no a depender de nosotros, a depender de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. La segunda enseñanza que sacamos del aguijón de Pablo es que Dios es soberano. Amén. ¿Cuántos dicen que Dios es soberano? Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Pablo, pues hermano, considerado el más grande de los apóstoles. El más grande de los apóstoles. Un hombre que dejó más de la mitad del Nuevo Testamento, sus escritos que Dios le reveló, porque todo lo que está escrito ha sido por revelación de Dios, por inspiración de Dios. El más grande de los apóstoles, Pablo. Pablo le ora al Señor, diciendo: Señor, quítame este aguijón que me causa dolor. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate de mi gracia. Porque nos muestra que Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Y Él no está obligado a cumplir todas las cosas que nosotros le demandamos a Él. Hoy día es muy conocido esto de decretar. Yo decreto tal cosa, y como yo decreto tal cosa, Dios está obligado a dármelo. El decretar no es bíblico. Hoy día andamos viendo por ahí que muchos andan decretando: yo decreto esto, yo decreto allá. El otro día escuchaba un testimonio de alguien un pastor que decía que tenía alguien por ahí que siempre se paraba al espejo porque él lo contaba. Y decía cada mañana: yo decreto que hoy día saldré y voy a ser prosperado y voy a ser bendecido, y decreto esto y decreto y saldré y volveré. Y decreto. Y eso de decretar era como que, el decretar como que obligaba a Dios a cumplir esos caprichos. Y eso, decreto, prosperidad para mí, decreto para prosperidad para mí. Todos los días decía eso mirándose al espejo. Un día entraba unos asaltantes a su casa y lo balearon. Y murió. Terrible, ¿no? Porque eso de decretar no es bíblico. Porque enseñan que al decretar es como que Dios está obligado a responder. Y jamás el Señor nos enseñó eso. Ahí en Mateo capítulo 6, Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a orar. ¿Y cómo nos enseñó a orar? Fue de la siguiente forma. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta enseñanza es de Jesús. ¿Y cómo nos enseñó Jesús a orar? Hágase mi voluntad. Hágase lo que yo quiero. Hágase lo que yo pido. No. Jesús nos enseñó a orar y a decir: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que sea mi oración, lo que yo pido, tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Si lo que yo pido no está alineado con la voluntad de Dios, me puedo pelar la rodilla, puedo quedar en los huesos ayunando por tener una respuesta, pero si no estoy alineado con la voluntad de Dios, no habrá respuesta.
Porque Jesús nos enseñó a orar. Y no solamente nos enseñó en palabras, sino que Jesús también nos enseñó con sus hechos. Nos relata el libro de Lucas en el capítulo 22, verso 39, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, viviendo la noche más oscura de su vida, viviendo la noche más angustiante, porque en el huerto de Getsemaní él estaba viviendo el Calvario y estaba tan angustiado que dice que su sudor eran como gotas de sangre. El Señor sudaba sangre por su angustia, por su aflicción, porque en ese lugar él estaba viviendo el Calvario. Y él ora al Padre y le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Pero luego dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor no solamente nos enseñó con palabras, sino que también con su propia vida, con hechos. Él oraba al Padre porque iba a sufrir en la cruz. Iba a sufrir el abandono del Padre en la cruz, porque todo el pecado de la humanidad iba a estar sobre él. Pero él dice: Padre, aparta de mí esta copa. Pero dice: pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Señor. Nosotros cuando pedimos y queremos algo, pidámoselo al Señor. Pero digámosle: Señor, pero si es tu voluntad. Señor, si tú lo quieres. Porque el Señor sabe que lo que es lo mejor para nosotros. Y hay que decir: Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Si es tu voluntad darme ese trabajo, dámelo. Si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad. Porque Él es soberano. Y nadie puede decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Porque muchos han tomado a Dios como su sirviente. Muchos que piensan que ellos hacen así, Dios tiene que responderle, Dios tiene que darle. Si Dios es Dios, es Dios, es Jehová de los ejércitos, no es un diosito. Es el Dios todopoderoso, el cual nosotros tenemos que inclinarnos y humillarnos ante Él, porque Él es el soberano. ¿Quién somos nosotros para obligar a Dios a cumplir nuestros caprichos? ¿Quién somos nosotros para obligar a Dios que Él cumpla nuestros deseos? Nosotros, si anhelamos algo, presentémoslo al Señor en oración. Pero como nos enseñó Jesús en sus palabras y en sus hechos: Señor, hágase su voluntad. Y su voluntad siempre será la mejor para nosotros. Su voluntad siempre será buena para nosotros. Así nos enseñó Jesús. Él es soberano. Él es soberano. Y Pablo aprendió muy bien la soberanía del Señor. De igual forma nosotros tenemos que aprender que Él es soberano y que Él es aquel que nos manda. Y nosotros no mandamos a Dios. No mandamos a Dios: aquí está escrito, tú tienes que obedecerme porque aquí está escrito. No, hermano, no. No funciona la cosa así. Tenemos que humillarnos ante Dios y decirle al Señor: Señor, si es tu voluntad. Pablo aprendió a aceptar la voluntad de Dios. Es más, ¿por qué? Porque el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo podía decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte.
el aguijón que podemos sufrir nosotros y que el Señor lo permite que nos toque, que toque nuestra carne. Por mucho que cause dolor, por mucho que cause sufrimiento, siempre el Señor va a cumplir su propósito mejor para nosotros a través del aguijón. A Pablo le enseñó a reconocer su dependencia, a reconocer que Él es el soberano, y también, amado en el Señor, que cuando nuestra carne está débil, en su gracia es aquel que nos fortalece. Por eso Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A través del aguijón, tal vez nuestra carne se debilita, nuestra carne se resiente, pero nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo, se va volviendo un gigante espiritual, que así el Señor nos capacita para poder vencer todo lo que se viene por delante, sea bueno, sea malo. El Señor nos fortalece y nos capacita para poder llevar una vida victoriosa. Es como contradictorio, ¿no? Decir, mira mi carne cómo está. Mi carne está débil por lo que estoy pasando. Pero el hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo. Y aunque la carne parezca débil, ese hombre interior está fuerte. Está fuerte porque está esperanzado y confiado en su Señor. Y el Señor es aquel que nos fortalece. Bendito es el nombre poderoso del Señor. El aguijón de Pablo. Cada uno de nosotros tiene un aguijón. No sé cuál es tu aguijón. Yo tengo mi aguijón. Otros tendrán otro tipo de aguijón. Pero no sé cómo se llama tu aguijón. Pero si el Señor lo ha permitido que te toque, aprendámoslo. Aprendamos qué nos quiere decir el Señor a través del aguijón. Aprendamos, Señor, tengo este aguijón en mi carne. Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú me quieres hablar a través de este aguijón? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estemos atentos. Porque al igual que Pablo, podremos decir, Señor, cuando soy débil, entonces en tu gracia yo soy fuerte. Aprendamos del aguijón que el Señor ha permitido que nos toque, porque el Señor tiene un propósito superior. Que Dios les bendiga. Esta ha sido palabra del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendiga a todos sus hijos que han escuchado y que van a escuchar esta palabra. Que sea una palabra, Señor, que pueda animar y fortalecer muchas vidas, Señor. Te lo ruego, Padre, por misericordia. Señor, que tu palabra cumpla el propósito, el objetivo por lo cual ha sido enviada, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo.